Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a predicar un poquito el Evangelio. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tema es: ¿cuándo da inicio el cristianismo? Vamos a hacer la separación cuando da inicio el cristianismo a cuando da inicio la reforma por medio de Martín Lutero, que fue usado por nuestro Señor Jesucristo para dar inicio a la reforma religiosa. Entonces, el cristianismo empieza cuando Jesús pone sus pies en la tierra, le predica el evangelio, el verdadero evangelio al pueblo de Israel, el cual, porque está escrito, no tenía que aceptar el evangelio. Está escrito, no es que hayan perdido la promesa a ellos, porque muchas veces hay quien predica que el pueblo de Israel perdió la oportunidad, pero no es así. Está escrito que ellos no tenían que escuchar ni reconocer a Jesús para que nosotros como gentiles tuviéramos una oportunidad de salvación. Entonces, empieza el cristianismo cuando Jesús pone sus pies en la tierra, le predica al pueblo de Israel y escoge a Pablo de Tarso, quien es el instrumento para predicar el evangelio al gentil. ¿Quién es el gentil? Toda aquella persona que no es judía. Damos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 9, 15. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre. Le está diciendo a Pablo de Tarso que él es el instrumento escogido para llevar su nombre. ¿A quién? Al gentil, a reyes, aún al pueblo de Israel. Entonces, ¿dónde empieza el cristianismo? Para el gentil, cuando Jesús transforma a Pablo de Tarso y lo hace Saulo de Tarso, porque recordemos que Pablo de Tarso estaba en la ignorancia como nosotros, era un fiel perseguidor de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, como ahorita hay partes aquí en el mundo ahorita todavía que matan al cristianismo, a los cristianos que predican el evangelio, el verdadero evangelio de Jesús. Así en aquel tiempo Pablo era perseguidor de la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es la iglesia? Todo aquel que era transformado. Así como fue transformado él, fuimos transformados nosotros, y esperemos que sean transformados muchas personas por medio de este video. La transformación viene por medio del arrepentimiento genuino, reconociendo a Jesús como Dios y Salvador y permitiendo que Dios entre a tu corazón y sea lleno del Espíritu Santo, quien te va a redarguir de pecado. Entonces, el evangelio de Jesucristo el cristianismo empieza por medio de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él muere y resucita y luego transforma a Pablo de Tarso y lo usa como instrumento para que se dé inicio el evangelio, el cristianismo o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hacia el gentil, que es muy diferente para lo que es usado Martín Lutero. Martín Lutero es usado para dar inicio a la reforma religiosa. Igual, no es Martín Lutero el padre de nadie. Él es un instrumento, como ese instrumento Pablo de Tarso, pero el único que merece gloria es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que usa a las personas para que su palabra, como dice San Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida, para que lo que Él empezó no se apague, sino que se expanda cada día más. Y Él va a usar y ha usado a miles de personas para que el evangelio y la promesa de salvación, que es lo más importante, continúe para la humanidad hasta el día que Él vuelva por su iglesia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Martín Lutero era un fraile teólogo. Los teólogos pues, son muy cerrados muchas veces en lo espiritual. Entonces él era una persona cerrada, igual que Pablo de Tarso, igual que yo, igual que todos los que hemos sido transformados. Éramos cerrados de a tiro porque estábamos cegados.
cegados a una creencia. Entonces Jesús vino a sacarnos de esa ignorancia, de esa ceguera espiritual. Era alemán, dice la historia de Martín Lutero, que su nombre es Martín Luther. Bueno, no sé cómo se pronuncia en alemán, ¿verdad? Pero era Martín Luther, dice. Murió de 62 años y fue un instrumento usado para que la reforma religiosa se estableciera y se permitiera predicar el Evangelio. Entonces fue el 31 de octubre de hace 500 años. Entonces él no es el fundador ni el responsable de los hermanos separados, como dicen los católicos, no. Esa es otra historia. Él fue un instrumento de nuestro Señor Jesucristo, a quien es la gloria, para que se diera vida a la reforma religiosa. Pablo de Tarso fue el instrumento que usó nuestro Señor Jesucristo para que el Evangelio se difundiera al gentil por el mundo. Él predicó el Evangelio y fue un fiel predicador de nuestro Señor Jesucristo, de los más usados que ha habido en la historia, y lo podemos colaborar en la Biblia. Entonces, cuando escuchemos que predican, muchas, porque yo he escuchado personas que se suben arriba y dicen que el fundador del cristianismo es Martín Lutero y que de ahí empieza el cristianismo. Estamos en un error, es un error grande, porque ahí no empieza el cristianismo, porque le están dando la gloria a una persona quien no tiene derecho a gloria ni reconocimiento en ese aspecto, sino fue un instrumento para que se diera vida a la reforma religiosa, nada más. Y Pablo de Tarso, el instrumento para que se diera vida al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hacia el gentil, se predicara y se fuera multiplicando por medio del Evangelio y el Espíritu Santo, quitando vendas y sacando de la ignorancia en todas partes del mundo a toda persona que se humilla y reconoce que necesita la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que reconoce y acepta la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y que reconoce que pues está esclavizada en algún pecado. Puede ser, hay muchos pecados en el cual el humano viene en la ignorancia, que se nos es fundada desde que estamos chiquitos. Desde que nacemos se nos enseñan cosas, depende de dónde hayas nacido. El chino cree en el Buda, en otras partes creen en la vaca, aquí en México creen en la guadalupana, bueno, tantas cosas que la gente cree en todo, menos en el autor y consumador de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, menos en Dios, el Dios verdadero, el Dios vivo. Dice San Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. No hay más caminos más que el de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos lejos de Él, estás en pecado de muerte, porque Jesucristo es la vida. Él vino a darnos promesa, Él pagó un precio por tus pecados, por nuestros errores, y ese precio lo pagó en la cruz del Calvario. Ahí venció todos nuestros errores, nuestros pecados. Nomás es cuestión de que lo creas y lo aceptes como único Dios y Salvador. Te acerques a una iglesia para que te enseñen qué es, cómo es y todo lo que conlleva a nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es el que cambia a la persona, es el que lleva a la persona a un templo, a que se congreguen. Dios es el que merece toda gloria, honra, no ninguna persona. Todo está fundamentado en Jesucristo, todo está fundamentado en su esencia, en su presencia, en Él nada más, no hay nadie más. Lo demás, el Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye. Las personas somos usadas para que de gracia demos de gracia, así como hemos sido enseñados por medio de otra persona, nosotros enseñemos, pero no merecemos, nadie merece gloria, ni que tengan soberbia, ni altivez. Todos somos iguales, Dios nos ama a todos por igual, Él no hace excepción de personas. Y la gloria la merece Jesús. Él es el dueño de la iglesia, Él es el dueño de las ovejas, Él es el dueño de la vida. Así que si escuchaste este video y quieres aceptar a Jesucristo como único Dios y Salvador, o te quieres reconciliar, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras.
con fe, con humildad y con sinceridad. Dile: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón, te acepto como único Dios y Salvador. Perdona mis pecados, mis ofensas, mis errores. Yo reconozco que Dios Padre te levantó de los muertos y que hoy vives y vives en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Te entrego, Jesucristo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para que tú gobiernes con toda autoridad, con todo amor, y toda presencia sea manifestada en mi vida desde hoy y para siempre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Te bendigo en nombre de Jesucristo. Dale like, comparte y bendiciones.